Hola, mi nombre es Edgar Fajardo y a continuación presento una introducción a la trigonometría, herramienta poderosa para calcular los tamaños y las proporciones en los triángulos. Observemos. Las razones trigonométricas las definimos sobre un triángulo rectángulo. Un triángulo se le llama rectángulo cuando tiene un ángulo que mide 90 grados. Los dos lados que forman el ángulo recto reciben el nombre de catetos y el lado opuesto al ángulo recto recibe el nombre de hipotenusa. Si en un triángulo rectángulo hay catetos de longitud A y B y la longitud de la hipotenusa es C, entonces se cumple la siguiente relación. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Es decir, c será igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. La trigonometría es la rama de las matemáticas que relaciona la razón del largo de los lados de un triángulo rectángulo con sus ángulos. Por ejemplo, si la razón de los catetos es de un medio, que es equivalente 2 a 4 o 3 a 6, el triángulo tiene la misma forma básica y el ángulo menor mide aproximadamente 27 grados. A continuación, definamos en el siguiente triángulo las razones trigonométricas principales. Iniciemos asignándole nombre a los ángulos y a los lados. Ángulo en A, ángulo en B, ángulo en C. A los ángulos se acostumbra nombrarlos con letras mayúsculas y a los lados con letras minúsculas, teniendo en cuenta que al ángulo en A se opone el lado A, al ángulo en B se opone el lado B y al ángulo en C se opone el lado C. Al tomar como referencia el ángulo en A, al lado A se le llama cateto opuesto y al lado B cateto adyacente. Ahora, las tres razones trigonométricas principales reciben el nombre de seno, coseno y tangente. Entonces, para el ángulo A tenemos seno del ángulo en A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo en A es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente del ángulo en A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. O sea que seno de A es igual a sobre C, coseno de A es igual a B sobre C y tangente de A sobre B. A continuación, definamos las razones trigonométricas, pero para el ángulo en B. Una mnemotecnia que nos permite recordar la definición de las tres razones trigonométricas principales es la palabra SOHCAHTOA. Luego, seno del ángulo en B es igual a B sobre C, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora, coseno del ángulo en B es igual a sobre C y la tangente del ángulo en B es B sobre A. En el siguiente triángulo, escribamos las razones trigonométricas para ángulos de 30 y 60 grados. Seno de 30 grados es igual a opuesto sobre hipotenusa. Coseno de 30 grados es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y tangente de 30 grados es igual a opuesto sobre adyacente. Al considerar el ángulo de 60 grados tenemos seno, raíz de 3 sobre 2, coseno, 1 sobre 2 y tangente, raíz de 3
sobre 1. Resolvamos a continuación el siguiente triángulo rectángulo. Al ángulo de menor medida llamémoslo A, luego B y al ángulo recto C. El lado A mide 3 unidades de longitud, el lado B 4 unidades y el lado C 5 unidades, pues corresponde a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. A continuación, hallemos las medidas de los ángulos utilizando las razones trigonométricas. Seno del ángulo en A es 3/5, coseno del ángulo en A es 4/5 y tangente del ángulo en A es 3/4. Al utilizar correctamente una calculadora y cualquiera de estas razones, la respuesta obtenida corresponde a un ángulo aproximado de 37 grados. Para calcular la medida del ángulo en B podemos utilizar un procedimiento similar. Sin embargo, es mucho más sencillo hallarle el complemento al ángulo en A, pues A y B son ángulos complementarios. Por lo tanto, la medida del ángulo en B es 53 grados aproximadamente. A continuación, resolvamos cada uno de los triángulos dibujados en la retícula. Comencemos por identificar el ángulo recto en cada uno de los triángulos. Posteriormente, asignémosle nombres tanto a los lados como a los ángulos, teniendo en cuenta de ordenarlos de menor a mayor. Y finalmente, anotemos su descripción en una tabla. En los ejemplos anteriores están las respuestas para el triángulo 1 y para el triángulo 2. Luego nos queda por describir el triángulo 3, 4 y 5. Pero ahora es tu turno. Éxitos.